¿Qué tal, prestosos, prestosas, cómo estáis? Nosotros, como siempre, muy bien aquí en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias, ofreciéndoos un nuevo Secretos de Asturias. En este caso, de verdad, es que yo pienso que cada día intentamos sorprenderos y en este sí que lo vamos a conseguir del todo. Nos hemos venido hasta la comarca histórica del Navia, hasta Boal en concreto, de donde partieron a finales del siglo XIX, principios del XX, pues un montón de chicos, sobre todo adolescentes, incluso pequeñitos, a buscarse la vida al otro lado del charco. En este caso, la gente de Boal, los emigrantes aquí en Boal, se fueron mayormente a Cuba. Uno de ellos, Celestino, don Celestino, el protagonista de la historia de hoy, y su esposa, doña Anita, retornaron con riquezas después de constituirse como empresario en Cuba y construyeron un pequeño sueño hecho realidad que hoy vamos a conocer por dentro. La sorprendente villanita que este año cumple 100 años. ¿Nos acompañáis? Pues estoy muy emocionada porque nos recibe Marta Solano, la hija de don Ramón Solano, propietario de Villanita. ¿Qué tal, Marta? Buenos días, Regina. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Estamos en vuestra casa. Oh, bueno, es que somos la envidia de toda Asturias, yo creo, en este momento, y de toda España, porque conocer Villanita de cerca, pues es un privilegio. Realmente es una gozada estar viviendo aquí, ¿no es así? Me imagino, ¿no? Bueno, viviendo, en vacaciones, ¿no? Sí, la verdad es que poder venir aquí a veranear, a pasar las Navidades en un entorno tan pintoresco, en una casa con tanta vida, con tanta historia. Además, los boaleses que son encantadores, nos gusta mucho, disfrutamos, tenemos 25 años de vivencias aquí. Lleváis aquí 25 años, disfrutando de estos azulejos maravillosos de Ruiz de Luna, del que hemos hablado muchas veces, de materiales autóctonos como el granito, madera y todas esas fantasías de las que vamos a hablar aquí en Secretos de Asturias. Eso es. Vamos allá. Estamos en el hall de Villanita, que es una fantasía y además, ¿no? Porque ¿qué hay aquí de cosas? Un montón, ¿no, Marta? Todo esto original. La lámpara, sí, las vigas, los azulejos, las fantasías, los mosaicos. ¿Cómo ha conseguido la familia Solano finalmente haceros con ella? Por cierto, estamos ante vuestro escudo familiar, ¿eh? Pues hace 26 años, en el 2000, veníamos de excursión por la zona. Mi padre es asturiano, veraneábamos en Gijón, en casa de mis abuelos, y hicimos una excursión con unos amigos de mis padres. Yo tenía 9 añitos, mi madre está embarazada de mi hermano Ramón, al que llamamos Moncho, y descubriendo el occidente asturiano, viendo el Castro de Coaña, esta zona, llegamos aquí. Y maravillados nos bajamos del coche y Edita, nuestra vecina, que en paz descanse, una señora muy entrañable y cariñosa, se ofreció a enseñarnos la casa con mucho mimo y luego nos confesó que no lo hacía así con todo el mundo, que nos había echado el ojo y le gustábamos como posibles vecinos, y el resto es historia. Mis padres emprendieron la hazaña de contactar, tirar del hilo y rastrear a los 20 herederos, y el verano siguiente, ya con mi hermano, con unos meses, vinimos a veranear aquí con el resto de la familia Solano. Bueno, este es el Sancta Sanctorum, porque es el sitio de don Celestino, ¿no? Donde él parece ser, bueno, su despacho, aparentemente. Su despacho. Cuéntame, porque son muebles total de la época, con estos tondos, con estos personajes de inspiración un poco así romana, ¿no? O medieval, podemos decir, y todas estas especie de cornucopias de la abundancia. ¡Qué maravilla! Si es que el artesonado me fascina, probablemente de Escayola, obviamente. No es así, aquí él recibía, era muy buena gente, ¿no? Parece ser. Sí, él ocupó el puesto de alcalde durante muchos años, en el 1925, cuando mandó construir Villanita, que se completó la obra supuestamente en el 26, sigue ahí en adelante, y cuando ya estaba la casa lista, se cuenta que él recibía aquí a los boaleses para despachar. Abría esas puertas correderas y aquí recibía los temas de la alcaldía. Porque hay que decir que él se fue muy pronto de Boal a Cuba, a La Habana. Había una tía, hay varias historias que cuentan en la red, ¿no? En internet, ¿no? Que una tía le reclama, entonces él se fue allí con su hermano pequeño, ¿no es así? Y entonces montan o participan de una pequeña fábrica de pastas, ¿no? Y de dulces, ¿es así? Eso es, que se convertiría luego en una gran empresa de exportaciones, parece
ser a Estados Unidos y a México, pastas y dulces. Luego veremos sus emblemas, sus anagramas en la escalera. Don Celestino, que luego al fallecer pues hizo una obra de caridad enorme, ¿no? Parece ser, hay que decirlo. Don Celestino, está usted aquí entre nosotras. Hay que recordar lo bueno que era, ¿no? Sí, cuando se puso muy malín de cáncer y fue a Oviedo a tratarse, convocó a todos sus deudores, campesinos y demás, a los que les había dado préstamos. Era muy entregado, muy buen prestamista, y les convocó a todos, les hizo llevar sus pagares, hizo una fogata y canceló la deuda de todos ellos. Estamos en el salón de la casa, podemos decir, ¿no? Bueno, uno de ellos, ¿no? No sé si efectivamente, es el salón, sala de estar, de convivencia, donde hacían la vida don Celestino y doña Anita, y donde la hemos hecho nosotros. Por cierto, bueno, tenéis esa galería monísima, donde veis todo prácticamente el pueblo. Y por cierto, aquí hay un retrato de una señora. ¿Es ella, Anita? No, ella es una bisabuela mía, es la madre de mi abuela Carmina. Bueno, cuéntame. Esto es, así es, estaban cuando hacían sus bailes, sus encuentros, en la parte de arriba, sobre todo era el lugar así más sociable, ponían sus cuplés de años 20 y su música habanera que le rememoraba sus tiempos en Cuba, y venían con todo su repertorio de discos. Y que están impecables, porque podemos mostrárselo a nuestros compañeros, a nuestro compañero cámara. Los discos de baquelita que pesan un quintal, estos ya no se encuentran, son joyas. Tenemos aquí este típico anagrama con el perro que escucha el barbero de Sevilla. Es que son absolutas joyas esto, Marta, para coleccionistas, y además en el buen estado que se encuentran todos. Vamos a ver ahora unos símbolos de marquetería. Y peculiar en cuanto a que está aquí en medio del hall, de repente como que es una cosa, y encima tiene como esos cristales que parece como una cabina maravillosa. Bueno, muy original, sin duda. No sabemos quién ha sido el arquitecto. Misterio. Probablemente también don Celestino haya podido participar, quizás. Sí, dicen que participó activamente dando sus referencias artísticas, que se inspiró en el diseño en unas postales que tenía y se las dio al maestro de obra para el diseño, el tejado a dos aguas. Porque como todo el mundo sabe, pues tiene un maravilloso del que luego hablaremos, tejado a doble vertiente, efectivamente tipo un poco pagoda, un poco japonés, rematado con una crestería de hierro forjado y con unas guardamalletas maravillosas. Pero también lleno de asombros es este hall, es esta escalera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un sol en marquetería en el suelo y una estrella. Cuéntame. Efectivamente, el sol y la estrella, que son los símbolos, se supone, de sus exitosas empresas de dulces y fideos de Cuba que impulsó con su hermano, y quería pues tener aquí en su casa un guiño a su negocio de La Habana. Pues aquí estamos en la parte alta de esta escalera, que está rematada por una balaustrada muy bonita, en perfecto estado, y pues todos esos frescos que decoran la subida, predominando ese apóstol San Marcos con sus alas, ese evangelista, forma parte del Tetramorfos, y luego lo que más me gusta cuéntanos lo que estamos viendo. Cuéntanos. Vuelve a estar don Ruiz de Luna presente con sus azulejos de escenas de Don Quijote de la Mancha. Bueno, son preciosas, pero preciosas. Luego lo vamos a ver al detalle, la historia de este hidalgo de la Mancha, Don Quijote, aquí en Villa Anita. Otro de los secretos sorprendentes de Villa Anita, que está lleno. ¿Os encontrasteis muchas cosas sorprendentes, así de decir? Algunas cosas en seres personales, sus maletas del gran viaje de vuelta de las Américas. Como por ejemplo este gran baúl, ¿no? Eso es. Aquí estaba su baúl con alguna etiqueta que quedaba, las perchas de donde tenía su ropita. Y luego la fusta, ¿no?, de don Celestino. Justo, la fusta de don Celestino, que tenía un caballo debajo de la casita de Villamarta, y era la cuadra, y con el que salía a andar y galopar por Val. Bueno, ella ha hablado de Villamarta, es una pequeña casita donde era una cuadra, efectivamente, pero que, claro, lógicamente tu padre lo bautizó, ¿no?, como para ti, tu casita en su momento de estar con tus
tus amigas, ¿no? Eso es, justo era la casa del chofer, abajo estaba la cuadra y vamos, tuve el lujazo de que mis padres pues la arreglaron para mí y ahí pasaba, pues no sé, con mi prima Begoña, con mis amigas, las pijamadas y nuestros guateques de la adolescencia. ¡Oh, qué suerte! Bueno, pues antes de despedirnos, hay tantas cosas que contar, Marta, de esta galería tan maravillosa, porque tenéis, para empezar, ese tejado envoladizo con esas tejas, que son unas tejas cerámicas en color amarillo y azul, de esos colores que manejaba Ruiz de Luna, ¿verdad? Eso para empezar, que las hay. Era una moda muy en Europa poner en el siglo XIX y principios del XX este tipo de tejas. Tenéis esta inspiración árabe, ¿no? Marroquí, con estos frescos. ¿Por qué? No se sabe, ¿no? No se sabe, pero predomina las pinturas arábicas, este ambiente marroquí. Sí, con un dromedario, aquí como una especie de sultana, podría ser a lo mejor, podría ser Doña Anita, nunca se sabe. Y luego muy, muy bonitos, muy preciosos, los vidrios tallados. Justo de Faisán mirando al sol con una nube. Efectivamente, mirando al sol, que era una de las empresas de don Celestino y de su hermano don José. También aquí a la derecha tenemos un sol también con una palomita. La verdad es que ha sido uno de los secretos, no sé, que no se ponga celoso nadie, pero uno de los más especiales. Gracias, de verdad. A vosotros, un placer, Regina. Porque nos habéis abierto las puertas de vuestra casa, nunca mejor dicho, de esta casa tan deseada y tan bonita que tu padre, don Ramón, ha echado ahí el resto para conseguirla. Él ha conseguido con estos todos jardines desde aquí estamos viendo tan cuidados y donde seguramente seréis muy felices, y eso os deseamos desde el canal Prestosu. Nos vemos pronto aquí en Secretos de Asturias, en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias.